Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Estamos en un nuevo conversatorio desde Docentes del Reino Nacional y Docentes del Reino Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un conversatorio que se inspira en darnos un regalo en el Día del Maestro y conocer un poco acerca de las raíces de la historia de la educación evangélica en nuestra amada Argentina. Y tenemos un invitado especial, el doctor Eduardo Tatangelo, que tenemos el gusto de que haya podido acomodar sus horarios y estar con nosotros en esta noche. Él es pastor bautista, licenciado en teología, profesor en historia, magíster en educación, doctor en ciencias sociales, docente de teología, conferencista, escritor, dedicado al liderazgo en educación teológica y educación confesional escolar desde hace más de 20 años. Miren, yo cuando presento no acostumbro a leer, pero el pastor Eduardo Tatangelo amerita que lo lea porque es abultado este currículum y nos habla de que realmente estamos frente a una palabra autorizada en cuanto a este tema. Así que, bueno, estoy más que feliz de poder presentarlo, pastor, y agradecida porque, bueno, lo que vamos a recibir también lo vamos a tener como material de insumo para docentes del reino. Así que, bueno, sin más, lo dejo para que usted nos esté compartiendo lo que el Señor ha puesto en su corazón para nosotros en esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a tratar de hacer una presentación lo más amena posible de un tema amplísimo, que obviamente no lo vamos a poder cubrir de una manera exhaustiva, pero por lo menos dar algunas orientaciones de qué características ha tenido la educación evangélica en el país. Nos vamos a dedicar sobre todo a educación escolar. Obviamente la educación tiene diversas derivaciones, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre todo de educación escolar, algunas menciones a otras manifestaciones de la educación, pero sobre todo a lo que tiene que ver con educación escolar. Gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá y esperemos que lo que pueda compartir sea útil. Propongo que hagamos un recorrido, quizás de unos 35 o 40 minutos, y después podemos abrir un espacio a preguntas, a comentarios. Voy a tratar de compartir pantalla. Para mirar un poquito esto de la historia de educación evangélica en Argentina. Lo primero que hay que mencionar, que es obvio, pero vale la pena decirlo, es que la educación evangélica no se desarrolló en un vacío, ¿no? Sino en una historia compleja como es toda la historia argentina. Sabemos que la historia argentina, y como la historia de todo país, tiene sus complejidades. En cuanto a lo confesional, tiene unas complejidades propias, particulares. Estamos hablando de educación de instituciones evangélicas en un país que desarrolló desde su fundación una fuerte identidad católica. Entonces, ya estamos hablando de una complejidad, ¿no? Hay una identificación de la identidad nacional desde sus inicios con el catolicismo, y acá tenemos una minoría religiosa haciendo educación. O sea que esa relación siempre ha tenido su complejidad, ¿no? Las relaciones de la confesión evangélica con la sociedad en general y también las relaciones con el Estado. Miremos algunas características algunas características particulares de la educación evangélica en Argentina, ¿no? Primero, bueno, y también otra cosa,
que es muy importante. Para entender la educación evangélica en Argentina hay que entender el desarrollo de las iglesias evangélicas, ¿no? Y cómo se fueron conformando en la República Argentina. Las iglesias evangélicas en Argentina se desarrollan a partir de la revolución de la independencia, digamos, ¿no? Es decir, la Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia en 1916. ¿Por qué? Porque hasta allí funciona un monolítico monopolio religioso establecido por la corona española, que establecía una exclusividad religiosa sostenida por el catolicismo romano. Así que a partir de las revoluciones americanas podemos decir que empieza a haber una presencia incipiente, pero presencia al fin de las iglesias o de la fe evangélica. Es un fenómeno en principio exógeno, es decir, a partir de la apertura que genera el movimiento revolucionario, empiezan a llegar representantes de fe evangélica que en general pertenecen a potencias extranjeras no hispánicas. Podemos pensar sobre todo en Gran Bretaña, en Holanda, en Estados Unidos, pero entonces son vistos como, bueno, extranjeros, en general del mundo sajón, ¿no? Con una doble mirada, ¿no? Como una mirada, y esto se va a ver a lo largo de la historia, una mirada elogiosa, en el sentido, bueno, esta gente viene de países desarrollados, en esos países se está desarrollando la revolución industrial, ¿no es cierto? Hay una idea de progreso, de industrialización, de avance hacia el futuro, de abandonar la sociedad tradicional. Esas naciones parece que son las que van en punta en ese proceso, entonces hay algo elogioso ahí. También hay algo crítico, es decir, bueno, esta gente desde la mirada católica, pensemos que esto es una época profundamente preconciliar, ¿no? Es decir, antes del Vaticano II, que va un poco a tener una mirada más bondadosa, misericordiosa e integrativa. Acá estamos previo a eso, es un momento de mucha beligerancia religiosa, entonces hay una mirada de decir, bueno, esta gente viene de países de una fe herética, ¿no? Entonces siempre va a estar esa tensión de decir, y además no forman parte de nuestra identidad originaria y entonces pueden ser una amenaza a la identidad nacional, ¿no? Lo primero que aparece, y ahora vamos a mirar un cuadrito que nos va a aclarar más esto, las primeras iglesias o comunidades evangélicas en Argentina y en América Latina en general son las llamadas iglesias de inmigrantes o iglesias del trasplante. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no son iglesias misioneras, sino que son comunidades extranjeras que se mudan por negocios, por trabajo. Pensemos que Gran Bretaña está desarrollando el ferrocarril en Argentina, está desarrollando la industria de exportación cárnica, entonces ahí van a venir muchos funcionarios, comerciantes de fe evangélica, y entonces lo que vamos a tener son esas comunidades como de trasplante, le dicen algunos estudiosos. Es decir, que es una comunidad que se muda con su cultura, la cultura en general sajona, y su fe, ¿no? Las dos cosas son como externas a la experiencia colonial que había tenido hasta ahí esa exclusividad religiosa y también en una exclusividad cultural hispánica, ¿no? Y se van entonces a dar una serie de etapas de desarrollo, que vamos a tratar de mirarla rápidamente, de mayor apertura social y estatal a ese vínculo con este nuevo elemento que se suma al desarrollo argentino, pero que, bueno, va a tener momentos y necesitamos mirar un poquito esos momentos. Pero antes de mirar los momentos, por ahí para los que no están tan familiarizados con la historia de los evangélicos en Argentina, esto ya es, esto que voy a decir ahora, es como muy establecido por la academia, digamos, ¿no? Se reconocen tres grandes corrientes constitutivas
de lo evangélico en Argentina. La primera sería justamente la corriente de las iglesias de trasplante o iglesias de inmigrantes. Luego vendría que, digamos, empieza ya con la apertura revolucionaria que rompe el monopolio católico español o español católico y abre una oportunidad para un espacio social para estas nuevas experiencias religiosas en el Río de la Plata y en Argentina en general. Esta es una iglesia de trasplante. ¿Qué quiere decir? Que tiene una doble identidad. Tiene una identidad étnica y tiene una identidad religiosa. Esto siempre es complejo porque esa comunidad siempre está pensando en la preservación o en la vivencia de esas dos identidades que están en pugna, ¿no? Soy británico y soy anglicano. Soy danés y soy luterano, ¿no? Hay que conservar dos identidades y eso en general pone en tensión a las comunidades de inmigración. Luego, ya cuando empieza el gran afluente migratorio, ya para la época de la organización nacional, es decir, después de 1853, la ley, bueno, 1853 es la sanción de la Constitución que declara la libertad de culto, una novedad en Argentina o en la provincia unida del Río de la Plata, y luego un momento muy importante que es la ley de 1870, la ley que va a fomentar la inmigración. Esas oleadas migratorias van a abrir la puerta a la posibilidad de que lleguen al país misioneros, es decir, personas que ya no vienen como migrantes, sino que vienen a misionar y a compartir la fe con los naturales del país. Allí vienen sobre todo las iglesias evangélicas. Por ahí, en la primera oleada, la de las iglesias del trasplante, tenemos mayor presencia de lo que llamamos protestantes históricos, anglicanos, luteranos, ¿no es cierto?, reformados. Y en esta segunda oleada, que empieza por ahí 1860, 1870, y va increyendo, vamos a encontrar las iglesias evangélicas más clásicas, ¿no es cierto? Hermanos Libres, Hermanos de Plymouth, Bautistas y otras tradiciones evangélicas. Y a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, pero ya pisando el siglo XX, tenemos las corrientes pentecostales, un nuevo movimiento religioso, nacido en el seno del evangelicalismo, nacido en el seno del protestantismo. Entonces decía que la tercera gran ola que va a constituir a las iglesias evangélicas en Argentina va a ser esa corriente pentecostal. Muy bien, vamos a mirar ahora etapas del desarrollo educativo en esas tres grandes corrientes. Vamos a descubrir algunas etapas del desarrollo de lo educativo en Argentina, en el Río de la Plata, etc. Y acá vamos a mirar, bueno, al principio, o iniciando, vamos a mirar un momento muy rico, que fue el momento de la apertura revolucionaria. Las revoluciones son siempre una oportunidad de apertura muy importante, las revoluciones políticas, las revoluciones sociales. Y evidentemente la Revolución de Mayo y las revoluciones burguesas en general, pero la Revolución de Mayo lo fue en particular. ¿Por qué? Bueno, porque en general las revoluciones abren espacios de búsqueda. ¿Qué buscaban los revolucionarios? Los revolucionarios, además de separar a las colonias del poder español, del poder monárquico español, de las relaciones de las colonias con la corona, también buscaban
dejar atrás el pasado colonial, ¿cierto? Y buscar nuevos modelos de desarrollo. Porque lo que yo decía es que en el momento revolucionario, si los revolucionarios lo que buscan también, los revolucionarios de Mayo, son nuevos modelos de desarrollo que superen el modelo colonial, ¿no es cierto? Que bueno, en lo educativo estaba muy centrado en la educación religiosa católica, la educación en los conventos, ¿no es cierto? Las escuelas catedralicias, pero había una mirada de parte, piensen que los revolucionarios, muchos de ellos estaban imbuidos de las ideas de la Ilustración europea que había acompañado a la Revolución francesa. Entonces, ahí hay una idea de los revolucionarios, si uno piensa en Belgrano, en Monteagudo, en Moreno, que miran a Europa y dicen, hay otros modelos educativos, tenemos que lograr que esta revolución sea imbuida de esos modelos, que son los modelos que están ahora en boga en Europa en el desarrollo de ese momento, ¿no es cierto? Lo que estaba más en boga. Y acá aparecen como insumos desde Europa, en el mundo de la fe protestante o evangélica y en el mundo de la Biblia, aparecen dos grandes estímulos, digamos, ¿no? Por un lado, la reforma protestante que se había producido en el siglo XVI hizo énfasis en la alfabetización para la lectura de la Biblia. Pensemos que cuando surge la reforma, el 75-80% de la población europea no sabe ni leer ni escribir. O sea, ahí hay un desafío educativo, demográfico muy importante. Y también, un poco después, en el siglo XVIII y un poco paralelo a la Ilustración, se desarrolla dentro del protestantismo lo que se conoce como el pietismo, que es un movimiento de renovación espiritual que pone uno de sus, bueno, la vuelta a la lectura de la Biblia, claramente, pero con un énfasis muy fuerte en la educación escolar, universitaria y teológica. Este movimiento va a fundar varias universidades en Europa, va a renovar la vida académica de otras ya existentes, por ejemplo, Oxford, va a crear la Universidad de Halle en Alemania, va a ser una verdadera revolución formativa. En este movimiento van a aparecer grandes pedagogos. Ese insumo educativo que se va a estar desarrollando en Europa se va luego a desplegar sobre el Río de la Plata, ¿no es cierto?, cuando empiecen a llegar justamente los primeros misioneros. Fíjense un caso notable, que quizás es el gran puntapié inicial de la educación evangélica en el Río de la Plata, que es la llegada de Diego Thompson. Diego Thompson es una personalidad destacadísima, era pastor, misionero, inglés, escocés propiamente, va a recorrer toda América Latina aprovechando el desarrollo de las revoluciones americanas, haciendo dos cosas: promoviendo la lectura de la Biblia y la evangelización, y promoviendo un modelo educativo que en Europa y sobre todo en Inglaterra se estaba poniendo en práctica y estaba dando muchos resultados, que era el modelo llamado lancasteriano. Un desafío que tenían los países que estaban entrando a la revolución industrial era cómo hacer una formación básica para la nueva clase obrera, ¿cierto? Para darle unos conocimientos mínimos que le permitieran funcionar en los nuevos modelos de producción. Allí va a aparecer un educador inglés, Lancaster, que va a proponer, porque claro, cuando hay sistemas educativos nuevos, el gran problema son los docentes. ¿De dónde sacamos docentes? ¿De dónde sacamos maestras o maestros? Entonces Lancaster va a proponer un sistema de monitores, es decir, lo que tenemos que hacer es formar someramente a una cantidad de gente
y que ellos sean los que multipliquen el conocimiento con los niños o los pupilos menos avanzados, ¿no? Era como un sistema de multiplicación el sistema lancasteriano. Era ideal para ese momento en que lo que más faltaban eran docentes. Entonces, Diego Thompson llega al Río de la Plata en 1818, se presenta al Cabildo de Buenos Aires, ya se ha decretado la independencia, ¿no es cierto? Y las Provincias Unidas están buscando respuestas para problemas acuciantes como el problema de la educación, y Diego Thompson es nada menos nombrado director general de escuelas por el Cabildo de Buenos Aires. Esto mucha gente lo ignora. Uno de los primeros directores generales de escuela que tuvo la provincia de Buenos Aires era un pastor bautista misionero. Inclusive, Thompson desarrolló un sistema de alfabetización utilizando porciones de la Biblia. Se editaron muchas porciones de la Biblia a costa del Estado de la provincia de Buenos Aires como material de estudio. Luego Thompson va a seguir un poco la campaña de San Martín. Por ejemplo, cuando San Martín sea protector del Perú, él también va a ser declarado, nombrado director de escuelas del Perú, y va a llegar avanzando por la línea de los Andes hasta México, con la misma tarea, evangelizadora y educativa, ese doble rol, digamos, ¿no? Yo a veces digo que hoy sería polémico que un pastor evangélico fuera director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en 1818 ya había uno, ¿no? O sea, esas cosas que se producen en determinados momentos históricos porque son momentos muy particulares, digamos, ¿no? Por eso hablaba yo de las aperturas democráticas. Ahora, una cosa muy importante para entender lo que se va a dar a continuación es entender un movimiento que se está dando en las iglesias en Europa, sobre todo en Inglaterra, que es el movimiento de la Sunday School. ¿Por qué? Porque, como yo decía recién, Inglaterra también tiene este desafío de decir, bueno, acá estamos necesitados de educar a un mayor porcentaje de la población. Piensen que antes de los procesos de revolución industrial y antes de la reforma, la idea de que la gente era analfabeta en parte se debía a que el tipo de actividad económica que realizaban no necesitaba una formación, ¿no es cierto? Es decir, acá aparece una presión del sistema económico para decir, no, bueno, ahora con estos nuevos modos de producción necesitamos una educación más universal, ¿no? Y así surgen las Sunday School. ¿Qué es la idea de la Sunday School? Bueno, es la escuela bíblica dominical convertida en una escuela alfabetizadora y en una escuela de educación común, digamos, ¿no? Sobre todo, las iglesias en Estados Unidos y en Inglaterra lo empiezan a hacer con las comunidades marginadas, porque si uno piensa en las clases medias altas o altas, tenían acceso a educación, podían pagarse, por ejemplo, un maestro particular. El problema estaba en las clases populares, entre los pobres. De hecho, eso tengámoslo en cuenta porque cuando veamos un poquito más adelante el desarrollo de la educación en nuestro país, la educación evangélica, uno de los grandes aportes va a ser justamente en sectores marginados, ¿no? Donde el Estado no tiene capacidad de llegar, de alcanzar. Acá aparece un periodista que propone en Inglaterra que estas escuelas, que eran escuelas, digamos, si uno dijera así, como escuelas de catecismo, se convirtieran además de enseñar la fe, en escuelas alfabetizadoras y escuelas generales, ¿no? Este movimiento fue muy fuerte porque creó grandes sociedades que fomentaban el desarrollo de estas escuelas, ¿no? La Sociedad del Primer Día, la Unión de Escuelas Dominicales,
donde estas escuelas que funcionan en las parroquias, ¿no? Es la parroquia protestante o evangélica con una escuela dominical que se utiliza para enseñar a leer, a escribir, las primeras letras, la matemática básica, etc. Muy bien. Y eso va a tener mucha relevancia en los primeros desarrollos en Argentina. Es decir, los primeros misioneros que llegan a la Argentina o al Río de la Plata, a la Argentina en general, pero sobre todo al Río de la Plata, fundan las primeras escuelas, son Sunday Schools, o sea, son escuelas dominicales de las parroquias que funcionan en general en días domingos y algunas logran funcionar de manera diaria en algunos casos. Pero acá tengamos en cuenta una cosa. Yo decía que esto no sucede en el vacío. Hay una sociedad que le atrae esto, pero también le preocupa. Hay restricciones al culto evangélico y protestante y sobre todo a la predicación. No tenemos tiempo para desarrollar una historia de las iglesias en Argentina, en el Río de la Plata, pero las iglesias padecen restricciones. Por ejemplo, en esta época, las iglesias en general no pueden predicar en el idioma del país, tienen que predicar en el idioma de origen. Entonces los cultos son, por ejemplo, en inglés, ¿no? Y las Sunday School, muchas son permitidas por el gobierno local, pero sí funcionan en inglés. Ahora, la necesidad educativa es tanta y la carencia de escuelas es tan dramática que muchas veces los gobiernos locales permiten que estas Sunday School enseñen en el idioma local y que puedan participar de las actividades de la Sunday School chicos y chicas que no son de las comunidades de fe fundadoras o de la iglesia fundadora, ¿no? Yo acá puse un par de ejemplos que es muy interesante. En 1827, William Torrey, un misionero, funda una escuela diaria. Fíjense, una Sunday School, pero ya no es Sunday School, es diaria, pero funciona en la iglesia, abierta a todo público, ¿no? Y por lo tanto en castellano. Y durante lo que se llamó el gran boom de la lana en la provincia de Buenos Aires y el sur, del norte de la Patagonia, digamos, y provincia de Buenos Aires, hubo un gran boom de la lana entre 1840 y 1860, debido a la guerra de Crimea y a la guerra de secesión norteamericana, y se fundaron muchas colonias y se atrajo la llegada al país de colonos escoceses que sabían mucho de producción de lana, irlandeses, ingleses, etcétera. Se crearon varias colonias en el interior de la provincia de Buenos Aires. Acá yo puse Quilmes, Heppener, Chascomús, que entonces fundaban sus parroquias, creaban su Sunday School y en la mayoría de esos casos terminó siendo la escuela del pueblo, la escuelita del pueblo, digamos, ¿no? Funcionó como la escuelita del pueblo para toda la gente que vivía en el pueblo y las clases en general eran en castellano, ¿no? Es decir, el nacimiento de la escuela evangélica es la ampliación de la escuela dominical, en principio, digamos, ¿no? Esa es las primeras experiencias. Muy bien. Esto va a cambiar radicalmente en la etapa de la organización nacional, porque el país cambia mucho y las leyes empiezan a cambiar mucho. La Constitución de 1853, al establecer la libertad de culto, en una liñita que hasta el día de hoy es la única línea que tiene la Constitución y las leyes argentinas sobre libertad de culto, ¿no? Y de ejercer libremente su culto. Pero eso es revolucionario porque genera una apertura novedosa para las iglesias no católicas, para los credos no católicos, porque ahora por primera vez, legalmente, hay un derecho que no puede ser conculcado,
que es el derecho a ejercer libremente su culto y por lo tanto predicar su culto, difundirlo, etcétera, ¿no? Entonces, en la etapa de la organización nacional van a aparecer nuevas experiencias educativas, ya no necesariamente escondidas en las iglesias o amparadas detrás de las iglesias. Y van a llegar a la Argentina pedagogos y pedagogas evangélicas y protestantes que van a encontrar un espacio social favorable. ¿Por qué? Bueno, porque en esta época, 1870, 1880 y más allá, se da en Argentina lo que se llama el auge liberal. Las corrientes liberales, Alberdi, que ahora está de moda otra vez, Sarmiento y otros liberales, van a ser los ideólogos políticos respetados, van a lograr imponer su ideario liberal, y ese ideario liberal propone la apertura justamente a los países y a los migrantes y a los aportantes que vienen de países protestantes, digamos, ¿no es cierto? Inclusive en esos liberales hay una crítica bastante amarga a la tradición católica y sobre todo a la tradición educativa católica, ¿no? Como lo dice Alberdi en sus cartas, ¿no? Y en sus obras, como una especie de gran, como si la educación católica fuera una educación centrada en la ética, en lo religioso, en lo moral, pero no en las artes prácticas, ¿no? Un gran monasterio de monjes, dice Alberdi, ¿no? Entonces ahí se va a promover la llegada y va a haber un espacio para la llegada de pedagogos, educadores, evangélicos, protestantes. Acá tenemos el caso destacado de Juana Manso, una gran colaboradora de Sarmiento. Piensen que es una mujer, fin del siglo XIX, una mujer que venía de Brasil, que había dirigido revistas pedagógicas en Brasil, que acaba a tener una gran influencia a partir de publicaciones periódicas pedagógicas, ¿no? Va a participar fuertemente en las reformas educativas de la etapa liberal y va a empezar una apertura a la posible fundación de escuelas ya más parecidas a lo que hoy consideramos una escuela, ¿no? También, ustedes saben, hablando de esta apertura liberal, lo tenemos que mencionar ahora y acá, tenemos el fomento que va a hacer Sarmiento del normalismo. Otra vez, el gran problema que detecta Sarmiento y otros intelectuales de la época para el despliegue de una educación estatal, de una educación, digamos, de la mano de la ley 1420, que va a ser de unos años después, ¿no es cierto?, del 84, en 1884, pero ese proyecto sarmientino de una escuela común, ¿no es cierto?, una escuela universal, una escuela laica, se va a encontrar con un problema que es el material humano. Entonces tenemos acá el caso de cómo Sarmiento va a promover la llegada a la Argentina de maestras norteamericanas con la idea de formar maestros y maestras locales, ¿cierto? Obviamente hacer educación común y general, pero sobre todo crear lo que llamaríamos el normalismo, ¿no? Y ahí van a llegar unas 60 maestras digamos, que van a generar un gran revuelo en la sociedad del momento. Piensen que eran mujeres evangélicas, protestantes, solteras, que llegaban a la Argentina. Hubo reacciones muy contrarias a la presencia de estas mujeres en Argentina, a que hicieran educación, a que fundaran escuelas. Pero es un ejemplo de cómo esas aperturas sociales y estatales van
generando oportunidades, digamos, ¿cierto? En ese contexto, tenemos que ubicar también la gesta, diríamos, ¿no es cierto?, del movimiento de escuelas de William Morris. Y acá otra vez tenemos que vincular el esfuerzo misionero de Morris y de la sociedad misionera, las sociedades misioneras que lo apoyaron, e inclusive comerciantes privados, ingleses, empresas que apoyaron el proyecto de William Morris. Después hubo muchos miembros de la élite local, no evangélica, no protestante, que también apoyaron el proyecto de William Morris. Tenemos que vincular eso, decía, con el momento. Es el momento en donde, después de la sanción de la ley 1420, el Estado argentino intenta correr la frontera educativa, universalizando la educación, alfabetizando a la mayor cantidad posible de población, pero todavía con recursos muy limitados para poder hacerlo. Entonces, en ese lugar, William Morris va a encontrar un espacio privilegiado para poder desplegar la fundación de escuelas, escuelas como tal, ¿no es cierto? Escuelas aún por fuera de la obra parroquial. Esta obra va a empezar en 1889 y se va a enfocar en lo que en ese momento son los barrios marginados o marginales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? El barrio de La Boca, el barrio de Palermo. Hoy pensamos Palermo en Ciudad de Buenos Aires como un barrio de clase media alta. Además, bueno, hay que ver la obra de Borges para entender ese otro Palermo, ¿no? Un Palermo de los márgenes, ¿no es cierto? Un Palermo marginal, de guapos, de orilleros, ¿no es cierto? Las orillas de la ciudad. Bueno, allí va a ir a trabajar fuertemente William Morris y a fundar escuelas, las llamadas escuelas evangélicas argentinas, que así se va a llamar el movimiento. Van a tener unos 2.700 alumnos para 1904, o sea, noten un crecimiento muy fuerte, y estas cifras son cifras importantes para un país que tenía quizás 5 o 6 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y para el 1913, 5.000 alumnos, ¿no es cierto? Bueno, en la fundación del Hogar El Alba. Hacia 1930, Morris va a morir en el 32, había alcanzado a fundar unas 35 instituciones educativas por las que habían pasado unos 250.000 alumnos, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento que tuvo un impacto muy concreto, muy fuerte. Morris era una personalidad en Buenos Aires, era recibido por el presidente Torcuato Alvear. La asignación estatal para las escuelas de Morris se debatía en el Congreso, ¿cierto? Justamente había una bancada más tradicional católica que en general criticaba la asignación de recursos a las escuelas de Morris. Siempre estaba esa puja, pero el Estado apoyaba, respaldaba, ¿no es cierto? Porque, bueno, los resultados y los efectos del trabajo de Morris eran bastante obvios y bastante visibles, ¿no? Ahora, a veces cuando revisamos la historia de la educación en la Argentina, la educación evangélica, Morris nos resulta un ejemplo tan deslumbrante que medio que nos ocupa toda la escena. En realidad están pasando al mismo tiempo un montón de cosas, es decir, el mismo espacio que está utilizando Morris, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, otros educadores y misioneros lo están desplegando en otros lugares del país. Acá yo les puse algunos ejemplos. En 1875 se funda en Rosario el Colegio Norteamericano, que hoy es la Universidad UCEL, es decir, la Universidad Metodista de Rosario, tiene su origen en este colegio, en el colegio de 1875, y es, hasta donde yo sé, el colegio, porque el colegio todavía existe,
de más antigua data, el colegio evangélico o protestante, de más antigua data en la República Argentina, ¿no? De funcionamiento ininterrumpido. En 1883, Ramón Blanco, acá en Buenos Aires, funda una escuela también en el Bajo, lo que sería en ese momento Retiro, digamos, ¿no es cierto? Siempre acá mirando estos educadores, estos misioneros, mirando donde no hay educación. Ahí varios autores señalan el carácter subsidiario de la educación evangélica y protestante. ¿Subsidiario en qué sentido? Va donde el Estado no llega. Llega donde el Estado no llega, ¿no? También en el interior de la Argentina, ¿no es cierto? Los hermanos Oberman, un par de misioneros, fundan una escuela en Colonia Esperanza, Santa Fe. Esa escuela después tiene que cerrar por problemas económicos y reabren una similar en Godoy Cruz, Mendoza, en 1912. Fíjense en los años, ¿no? Bien arrancando el siglo XX. En 1912 también el Instituto Willingham, un colegio de niñas, inicia sus actividades en Rosario. Y en 1913 se funda en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, el Colegio Ward, que existe hasta el día de hoy, es una institución hiper prestigiosa y reconocida, donde mucha gente importante de la Argentina, no confesional evangélica, ha hecho su formación. Fíjense acá un caso testigo. ¿Testigo por qué le llamo a esto un caso testigo? Porque es un buen ejemplo de cómo funcionaba la fundación de escuelas y el desarrollo educativo en la Argentina en esos años, ¿no? En 1914 llegan a la ciudad de Ramírez, Entre Ríos, un matrimonio de misioneros, los esposos Lehmann. Inmediatamente se propone la organización de una escuela dominical. Fíjense acá, otra vez vuelve a linkear el desarrollo de una escuela común con la escuela dominical, ¿no? Pero descubren, claro, fundan una escuela dominical en la iglesia, pero descubren que la mayoría de los chicos que asisten son analfabetos. ¿Y cómo hacer una escuela dominical? En el sentido de compartir la fe, la Biblia, el Evangelio, si los chicos no saben leer. Así que la convierten en una escuela diaria. Y crean una sociedad de educación que va a generar el reconocimiento provincial. En Entre Ríos también es muy importante, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero todo el movimiento educativo adventista, con la fundación de Colonia General San Martín, y en Colonia General San Martín, lo que hoy es la Universidad Adventista del Plata. Pero, por ejemplo, antes de eso, un instituto de formación docente para maestras, un instituto de enfermería, que son hitos muy importantes de la educación, digamos, de raigambre o tradición evangélica, por ahí no específicamente evangélica, en el caso del adventismo, con algunas diferencias con el evangelicalismo, pero también muy interesante ese movimiento. La obra bautista, que ha sido muy importante en Argentina, recién hablamos del Colegio Ward y otros emprendimientos metodistas. Acá tenemos algunos casos de emprendimientos dentro de la tradición bautista, ¿no? Las iglesias bautistas. El Colegio de Varones de Buenos Aires de 1920, Escuela Taller para Señoritas en el barrio de Caballito en 1922, Escuela Primaria en la ciudad de Córdoba en 1923, Escuela Primaria en Leones, provincia de Córdoba, en 1924, Escuela Primaria Diaria y Nocturna en Palmira, provincia de Mendoza, 1924, Escuela Primaria de Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, 1924. Fíjense la cantidad de proyectos educativos en esos años, ¿cierto? Bien, este proceso de desarrollo va a tener, claro, y yo recién les decía que estos modelos de desarrollo van a encontrar un lugar social favorable en ese auge liberal, que también el auge liberal tiene como un combate frente al catolicismo, digamos. Esos liberales eran liberales críticos del catolicismo y por tanto trataban de empujar al catolicismo fuera del espacio social, ¿no es cierto? Entonces ahí quedaba un espacio para otras confesiones. Ese momento privilegiado se va a cerrar alrededor de 1930 y va a entrar una
un clima social y político mucho más hostil. ¿Por qué? Bueno, varias cosas que no tenemos tiempo, voy rápido, no tenemos tiempo de desarrollarlo con cuidado. Ahí yo hablo de un impas, porque hay un renacer del catolicismo. La fotito que tiene a la derecha de la presentación es una foto aérea del Congreso Eucarístico Internacional, que es 1934, que se realizó en Buenos Aires, que marca un renacer del catolicismo argentino y un reposicionarse frente a esa hegemonía liberal que habíamos tenido por 30, 35, 40 años. Reaparece el catolicismo, retoma un espacio social muy importante, también de la mano del renacer nacionalista. Ahí hay varios movimientos nacionalistas, entre ellos el nacimiento del peronismo. Ustedes tienen a la izquierda de la presentación una foto, el que va en el auto sentado con anteojos es el general Uriburu, uno de los golpistas de 1930, del golpe de 1930, que derrocó a Irigoyen, y el que va parado en el pescante es el capitán Perón, digamos, ¿no es cierto? Es decir, acá el surgimiento de corrientes nacionalistas que vuelven a buscar la identidad nacional, entre otras cosas, en el catolicismo, van a generar un clima hostil para las iglesias evangélicas. Acá hay varios autores, y ustedes pueden después investigarlo el tema, hablando de las iglesias en general. La iglesia evangélica se va a replegar sobre las parroquias. Un autor habla de parroquialización, es decir, en vez de pensar que hay un espacio social donde tengo una apertura para jugar socialmente, con una escuela, con un hogar de niños, con una institución, me doy cuenta que el clima es tan hostil que me vuelvo sobre mí mismo. Y el clima hostil no era simplemente una cuestión discursiva. El golpe militar de 1943, que se llama la Revolución de los Coroneles, le dicen los historiadores, va a reinstalar la educación religiosa católica en las escuelas, va a cerrar publicaciones periódicas evangélicas, va a clausurar programas de radio evangélicos, va a prohibir las reuniones evangélicas al aire libre. O sea, realmente hay un clima hostil, digamos, ¿cierto? Un clima hostil concreto, en medidas, ¿cierto? Y un apoyo muy fuerte al catolicismo local. Que de paso, el catolicismo local se está renovando porque la migración trajo sobre todo italianos y españoles, católicos, migrantes católicos, que van a renovar la alicaída Iglesia Católica Argentina, que era más bien heredera de la Iglesia de la Colonia, digamos, ¿no? Con lo que eso también implicaba. Así que acá empezamos como un impas de un congelamiento, digamos, ¿no? No digo que no haya habido desarrollos escolares, porque los ha habido, pero pocos. Este clima, claro, y una sucesión de gobiernos militares. En general, los militares han sido nacionalistas en Argentina. Ha habido pocos militares liberales. En general, los militares en Argentina son de tradición católica. Y ha habido una alianza del patriciado argentino, ¿cierto?, entre Fuerzas Armadas e Iglesia Católica. Y eso generó, bueno, un clima no propicio para el desarrollo evangélico. Esto va a empezar a cambiar recién en la década del 50-60. Por ejemplo, el desarrollismo de los años 60, que el desarrollismo tiene raíces liberales, digamos el frondicismo, ¿no? Por ejemplo, va a crear la Dirección Nacional de Educación Privada, con la idea de que haya una participación educativa. Y se va a volver para atrás a la educación laica de la Ley 1420. Después de pasar las primeras oleadas hipernacionalistas que reinstalaron la enseñanza católica en las escuelas, se va a volver a la idea original sarmientina de educación común, laica, gratuita, ¿no es cierto?
Y fíjense cómo esos climas sociales influyen, porque en estos años, en los años 60, vuelven a fundarse escuelas evangélicas. El caso de las escuelas de origen hermano libre, acá tenemos los proyectos de Villa Bosch, Villarreal, ¿no es cierto? Lo que es ESEA, ¿no es cierto? Hoy en día, que surge en esa época, y ESEA además se convierte en un multiplicador de proyectos educativos en el interior del país, en Neuquén, en Santiago del Estero, en proyectos rurales, ¿no es cierto? Educación rural, con un trabajo misionero muy interesante. Y también allí, en los 60, se funda el CESE, el Consejo Evangélico de Escuelas Cristianas Evangélicas, o sea, una asociación que por primera vez intenta reunir a estas instituciones y de alguna manera representarlas ante el Estado o tener una voz frente a las cuestiones de educación privada. Empieza a tomar lugar una organización de este espacio. Y digamos aparte, ¿no es cierto? No solo la educación evangélica es vista por algunos sectores con desconfianza, la educación privada en la Argentina tiene un desarrollo bastante complejo. Nunca termina de ser una educación plenamente incorporada, aceptada. Le ha costado mucho a la educación privada encontrar un estatus dentro del sistema, un sistema que nació tan estatalista, ¿no es cierto?, que generó discursos anti-gestión privada, ¿no? Que hasta el día de hoy se ven, los que estamos en el mundo de la educación, sabemos que eso todavía existe en gran medida, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá aparece un arranque otra vez del desarrollo escolar, ¿no es cierto?, evangélico, y reaparecen fundaciones de escuelas muy masivas. Aquí también, digamos, de la mano de la reaparición en el espacio social de las iglesias evangélicas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, ¿no es cierto?, hace un ratito, que ese clima tan hostil que aparece en los 40 hace que las iglesias se replieguen. Ahora, un clima más favorable hacia el mundo evangélico se va a dar sobre todo a partir de los 80, la apertura democrática, ¿no? Si uno fuera a la historia de la iglesia, las grandes cruzadas, la cruzada de Anacondia, Omar Cabrera, el desarrollo de proyectos de las denominaciones, etcétera, bueno, toda una historia ahí muy interesante, y en lo escolar eso va a ir de la mano de la aparición de proyectos escolares fuertemente a partir de la década del 70, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos: Escuela Cristiana Evangélica de Olavarría, muchos proyectos de tradición hermano libre y muchos bautistas, ¿no es cierto? El Colegio Houghton de Zárate, que todavía existe, la Escuela Bautista en Paraná, Entre Ríos, el Complejo Evangélico Pilar, la Escuela Fuente de Vida en Rosario, la Escuela Iglesia Evangélica Misionera Argentina de Rosario. Fíjense que son emprendimientos que arrancan en el 80, en los 90, ¿no? La Escuela Cristiana Francisco Menoyo en Tortuguitas, el Colegio Evangélico Manuel en Campana, el Instituto Bautista Santiago Canclini en Leandro en Alem Misiones, y podríamos seguir. Tenemos en la Patagonia, Neuquén, varios ejemplos en ese sentido. O sea, aparece un movimiento muy fuerte que podríamos llamarle al lado de cada iglesia una escuela, ¿no? Que es el modelo que se consolida. Vieron que tuvimos, en este repaso muy breve, por un lado, nace como la Sunday School, es decir, la escuela en la parroquia, la escuela en la iglesia. Luego fundaciones de escuelas que están desarticuladas de la iglesia local, que por ahí son emprendimientos de instituciones, de personas. El caso de Morris es fuerte en ese sentido. Y a partir de los 60, 70 se consolida un modelo que yo creo que es el que está más vigente hasta el día de hoy, que son
parroquias locales, comunidades locales de fe, que contiguo a la escuela, a la iglesia, perdón, fundan una escuela. Y la escuela vive en un vínculo fuerte con una congregación local, con una iglesia local. Muy bien. Y acá estamos llegando como al final, ¿no?, de esta presentación. Acá faltaría 2 o 3 cosas, si uno quisiera ampliar en otro sentido lo que estamos diciendo, que es, como yo decía al principio, darle importancia a otros proyectos educativos evangélicos que los ha habido. Por un lado, lo que es formación teológica, los seminarios, la fundación de seminarios. Es interesante porque algunas fundaciones de seminario también estuvieron relacionados con la fundación de escuelas. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los primeros misioneros y dijeron tenemos que fundar seminarios, también se encontraron que había una carencia de formación básica. Y por ejemplo, un caso es el Seminario Bautista, primero abrió una pequeña escuela para poder preparar a los que querían formarse para el ministerio, primero en lo escolar, porque lo educativo evangélico ha dependido mucho de suplir lo que no había, digamos, ¿no? Y también educación terciaria, que si bien en eso los evangélicos hemos sido más rezagados, ya ahora tenemos una presencia muy interesante de educación terciaria, es decir, terciaria y con ambiciones de que también se expanda a lo universitario. En un contexto que es difícil, ¿no es cierto?, que ha sido difícil para las iglesias evangélicas encontrar caminos favorables para esos proyectos. Siempre hay que pensar que esto se desarrolla en un campo de lucha, ¿no es cierto?, en un campo que muchas veces es tenso y que no siempre ofrece las mejores oportunidades o los caminos más asfaltados, digamos, ¿no?, para avanzar en proyectos escolares. Muy bien, yo pararía acá porque aparte la hora ha corrido y quizás hay preguntas, comentarios, aportes, lo que ustedes quieran.